reconocido en muchos terrenos. Es decir, volvemos a lo mismo, no es un problema de dinero. Sí es cierto, combatir la delincuencia organizada tiene muchas aristas. Una es la de tener todo esto de la lucha internacional, el ambiente internacional de delincuencia organizada, ha sido preocupación de muchos otros países, no solamente es México, hablamos de Colombia, de Chile, de la propia Europa. Sí. Se acendra más en el caso de México por nuestra proximidad con Estados Unidos, un mercado natural de tráfico de drogas, entonces nosotros nos convertíamos en un área de trasiego, es decir, recibíamos droga, la poníamos en Estados Unidos, ahora resulta que los Estados Unidos también ya producen sus propias drogas, entonces mucha de la droga que pasaba a Estados Unidos ahora también se queda en México, nos generó otro problema, primero el de tráfico, ahora el de consumo, y el Estado está más ocupado combatiendo el consumo y dejando crecer, combatiendo el tráfico y dejando crecer el consumo, en fin, es un tema complicado. Oiga, senador, ya pasando a otro tema mucho menos escabroso que la seguridad pública, que bueno, la verdad nos tiene a todos pendientes, y afortunadamente los que vivimos en Yucatán pues lo podemos ver desde otro enfoque, porque no es lo mismo vivir aquí que vivir en el norte del país. Pero bueno, hablando un poco de cuestiones políticas, las alianzas ahorita muy de moda del Estado de México, PAN, PRD, las expectativas del PRI con Enrique Peña Nieto, obviamente pareciera ser que esto, dicen, es un laboratorio el Estado de México, pero en realidad ¿lo es un laboratorio? ¿Lo que pasa en el Estado de México se podría reflejar en el 2012? Bueno, lo que sucede en el Estado de México nos tiene que preocupar a todos por el volumen, es decir, es el Estado colindante con el Distrito Federal que concentra después del Distrito Federal el mayor número de habitantes, es decir, lo que suceda en el Estado de México no es tomando aquellas palabras del secretario de Hacienda, es la comparación entre el estornudo, el catarro y la pulmonía, ¿no? Es decir, lo que sucede en el Estado de México tiene impacto necesario en el país, pero también con la gran conurbación que se tiene con el Distrito Federal. Llega un momento en el que no sabes si los mexiquenses son capitalinos o los capitalinos son mexiquenses. Entonces, pues evidentemente eso le da una significación especial al Estado de México. También le da la significación el hecho de que las elecciones en el Estado de México son exactamente el antecedente a las elecciones federales, es decir, se elige primero a los gobernadores, el gobernador del Estado de México, y acto seguido, en el siguiente año o meses después, se lleva al proceso electoral de renovación del Poder Ejecutivo Federal. Eso también lo hace significado, su tamaño, su cercanía con el proceso federal. Evidentemente no deja de ser una entidad importante en el ámbito electoral y en el ámbito económico. La verdad es que tiene el Estado de México esa característica. Yo, en lo personal, respecto a las alianzas, me parece a mí que el unirse para buscar un fin común puede no estar mal. Aquí el problema es qué fin perseguimos. Yo creo que parte de la gran descomposición que está viviendo la sociedad mexicana, la enorme descomposición, de la que a veces los políticos somos simplemente un espejo, es decir, pareciera ser que nosotros somos los únicos que formamos parte de la descomposición, y no es cierto. Hoy, en el transcurso del día de hoy, hablamos de ineficiencia en el gasto público, de inseguridad, de otros temas que están influyendo de manera muy determinante en toda esta descomposición que el país vive, que evidentemente somos el espejo porque somos las figuras públicas. Claro. Creo que de manera algunas veces justa y otras veces muy injusta se nos ha acusado de ser los agentes transmisores de esta descomposición. Desde luego, el caso de diputados que están relacionados con la delincuencia organizada no son necesariamente el 100% de los diputados ni de los senadores, sin embargo pareciera ser que son los únicos que se conocen. Habemos legisladores que estamos haciendo un extraordinario esfuerzo por hacer una muy buena aportación en el trabajo que realizamos al país y particularmente al estado de donde provenimos, y eso tampoco se reconoce mucho, es decir, pareciera ser que se significa más lo malo y no lo bueno. Pues esto siempre ha sido así. Yo me acuerdo cuando uno era adolescente y el papá le llamaba la atención, decía: papá, esto es como el ejemplo del punto negro en el pizarrón, es decir, tú pones un pedazo de gis, un punto blanco en un pizarrón negro, ¿y qué ves? El papá te decía: pues el punto blanco, ya ves, es lo único que se ve y no todas las cosas buenas que uno hace, que es todo el contorno del pizarrón. Este es un ejemplo muy claro, ¿no? Lo que va a pasar es que en esta gran descomposición social, uno de estos es el tema de las alianzas. Yo no estaría en desacuerdo en las alianzas. De hecho, el PRI ha participado en alianzas con partidos que de alguna manera tienen afinidad. Aquí la cosa es cómo uno puede concebir que pudieran tener puntos en común
el PRD y el PAN, por decir algo, porque además son las alianzas más famosas, ¿no? Sí, como... Un partido que hoy, por un lado, promueven el aborto, no están en desacuerdo con el aborto, que tienen que ver con otros temas muy escabrosos de los que hoy vive la sociedad. Matrimonio, diversidad, en fin. Y por el otro lado, un partido que ha demostrado estar exactamente en la antítesis del otro partido. Es decir, me escuchaba yo de la declaración del otro día del gobernador de Jalisco, ¿no? En relación con la cuestión. Me da asquito. O sea, pero ese partido es el que hoy se está alianzando, hoy pretende generar alianzas, no pretende, ha hecho alianzas en otros estados y ahora pretende hacerlo en el Estado de México, con un partido que es exactamente el reverso de la medalla, un partido como el PRD que ha estado muy comprometido con las causas de la diversidad, que ha sido de donde han surgido los matrimonios gay, la posibilidad de las adopciones, todo lo que se ha difundido con ese tema, y resulta que se va a alianzar con aquellos que son sus opositores naturales. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que pueda haber una alianza que quiera llevar a un gobierno a un partido que dijo que el actual presidente no es legítimo, que el de ellos es el legítimo, y el PAN que sostiene que el otro es un mal para México? Entonces, realmente... Incluso se opuso a la toma de posesión del presidente. Bueno, que exactamente, yo quiero recordar la actitud madura del PRI ese día para darle al país tranquilidad, no, cuando menos certeza legal, o sea, vaya, el hecho de que ya las autoridades habían resuelto quién era el presidente de México. Sí. Nos pariera parecer, los priistas no votamos por él, me imagino que los perredistas tampoco, pero era el presidente del país. Entonces, dentro de toda esta descomposición se dan las alianzas, porque el objetivo que persiguen, para hablar en términos muy comunes en el lenguaje electoral, es un objetivo espurio. Es espurio porque lo único que busca es el alcanzar el poder. Los partidos finalmente están concebidos para lograr alcanzar las posiciones que permitan un ejercicio del poder para de alguna manera desarrollar toda su ideología. Claro. El PRI siempre ha sido un partido que se ha mantenido en el centro izquierda y centro derecha, es decir, su permanencia al centro de la discusión de los temas ideológicos le daba esa oportunidad. Tenía el contenido de nuestros estatutos, de nuestros documentos básicos, tienen cuestiones que desde luego atañen a justicia social, como es parte de nuestro eslogan, pero también que tiene que ver con una eficiencia en la administración pública. Evidentemente, en el año 2000, el pueblo mexicano dijo, ya no quiero este sistema de gobierno, vamos a intentar otro, y en un ejercicio democrático, porque tampoco la democracia surge en 2000, los mexicanos nos habíamos dado un proceso democrático con mucha anticipación a eso. Bueno, probablemente pudiera yo empezar que las primeras simientes en materia democrática se dan desde luego, primordialmente desde la Constitución del 17, que ahora estamos precisamente de alguna manera conmemorando. La revolución nos lleva a la Constitución del 17. Entonces yo creo que la semilla de la lucha de la democracia se da desde mucho tiempo antes, se va consolidando. Bueno, el ejemplo más sencillo es que la participación de las minorías en las cámaras no vino a partir del 2000, ya estaban en 98, ya estaban en los procesos anteriores y habían una integración en las cámaras en la que había representación de las minorías, es decir, un ejercicio democrático que tampoco se agotó en el 2000 ni mucho menos en el 2006 y que seguramente va a agotarse en el 2012. Es decir, en el 2000 lo que tuvimos es una alternancia. Pudo llegar un partido distinto al partido que durante 70 años ejerció el poder, pudo llegar al poder. Ese es el principio de la alternancia. Lo que esperamos es que ese principio prevalezca, es decir, porque no queremos ahora que el partido